Les voy a pedir, por favor, que busquen en sus Biblias la primera carta a los Corintios. Y busquen el capítulo 10, por favor. Y vayan al final del capítulo, ahí en los versículos tal vez 29. Versículo 29 hasta el 33, que es el último, y el primer versículo del capítulo 11. Vamos a leer. Lean conmigo en su lugar, por favor. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cierren sus ojos un momento. Permítanme orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas, Creador de nosotros mismos. Señor, tú conoces perfectamente la necesidad en cada uno de los que estamos aquí. Y al conocernos perfectamente hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestros pensamientos, de nuestras necesidades, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tú proveas para nuestra necesidad, que nos hagas sensibles a tu voz y que en todo tiempo busquemos ser obedientes a ella. Tú nos hablas, nosotros te escuchamos y queremos obedecer. Obra tú en cada corazón en esta mañana, en el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Fíjense qué curioso, mientras venía en la autopista camino a este lugar, venía escuchando la radio y me gusta a mí sintonizar una estación que es la 105.1, es Imagen Radio. Tienen muchos reportajes interesantes, secciones muy interesantes y curiosamente, coincidentemente, o podríamos decir diosidentemente, le tocaba hacer un comentario a un conductor o un comentarista de la radio con relación al liderazgo. Yo les comenté que hoy teníamos que hablar de liderazgo y pues me vengo escuchando lo que es el liderazgo allá afuera, el liderazgo en el mundo, en la gente allá afuera que no conoce los principios de la palabra de Dios. Palabras más, palabras menos. El comentarista decía que un buen líder es aquel que busca cumplir con sus objetivos a costa de lo que sea. Qué interesante. Un líder, decía,
es aquel que se hace seguir por otros, utilizando todas sus cualidades de persuasión y todas sus cualidades como persona, sus conocimientos y sus habilidades. Pues eso es lo que dice allá afuera, ¿verdad? En relación al liderazgo. Pero nosotros, como iglesia de Dios, como hijos de Dios, debemos de buscar ser líderes siguiendo a un líder como ejemplo. ¿Quién es nuestro líder? Pregunto y la respuesta es implícita. Jesucristo, el Hijo de Dios. Hace muchos años escuché, tendría yo 20 y tantos años, escuché a un joven de una congregación diferente a la que yo me encontraba. Lo escuchaba hablando en medio de un grupo de personas ajenas a la iglesia. Y en este grupo se nos hacía una pregunta: ¿quién es la persona que más ha impactado tu vida? Esa es nuestra respuesta. Y fue la respuesta de este joven. Él dijo: la persona que más ha impactado mi vida ha sido Jesucristo. El moderador de la reunión que estábamos teniendo le preguntó: ¿por qué? Y su respuesta fue muy sencilla, muy clara y muy sencilla. Él dijo: porque es la única persona que ha podido establecer un antes y después en la historia, y que después de 2000 años sigue impactando gente, personas. Después de 2000 años seguimos hablando de él, seguimos hablando de su legado, de lo que dejó en esta tierra humanamente. Después de 2000 años le seguimos conociendo como Jesucristo, el Hijo de Dios. Pensando en lo que debe de ser el liderazgo para nosotros en la iglesia del Señor, es un elemento bien importante que nos permite buscar herramientas, buscar elementos con el propósito de que ese liderazgo fortalezca a la iglesia. Y hay muchas cosas. El fortalecimiento de la iglesia se logra a través de buscar herramientas como capacitación, recursos que permitan a los líderes dirigir con sabiduría, con visión y compromiso a la iglesia del Señor. Una vez alguien me dijo: pastor, no quisiera estar en sus zapatos. Ok, porque entiendo cuál es la responsabilidad. Ese jovencito tenía 16 años cuando me lo dijo. Hoy es un pastor de una iglesia bautista en el estado de Veracruz. Se tuvo que poner los zapatos, porque el Señor lo llamó y el llamado es irrevocable. Sirviendo al Señor como un buen líder y siendo ejemplo para otros. Esta sección que me permití leer para ustedes dice en el capítulo 11, versículo 1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si lo dejáramos en ser imitadores de mí, es un tache enorme. Eso no es ser líder. Pero cuando dice como yo de Cristo, ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que el liderazgo debe de estar cimentado en un ejemplo de vida a seguir, no por una autoridad, no por una imposición de autoridad,
Tenemos que reconocer qué es lo que significa ser un verdadero líder. Y vamos a revisar algunas características que deben de tener los líderes cristianos. Antes que nada, identificar en qué momento se puede decir que una persona está en posición de liderazgo. Y aquí quiero que me ayuden porque no solamente estamos hablando de el pastor, si es que es un pastor único en la congregación, o es un grupo de ancianos gobernantes de la iglesia. En la iglesia metodista se les llaman administradores, que acompañan al pastor en la conducción de la iglesia, en la toma de decisiones. Diferentes formas podemos encontrar. Pero ¿en qué momento está uno en posición de liderazgo? Ayúdenme, por favor. ¿Alguna idea? Cuando se toman decisiones. De eso vamos a hablar también. Cuando ejerce un ministerio. ¿Perdón? En que tiene que hacerlo él primero. ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué adelante? Considero que cuando ya se tiene un conocimiento de lo que se tiene que hacer para el liderazgo cristiano. ¿Cómo fue lo último? Sí, en el liderazgo cristiano. En el liderazgo cristiano. Bien. No puedo enseñar si no. Correcto, es correcto. Adelante. Ser imitador de Cristo, como lo dijo el apóstol Pablo a los Corintios, ¿no? Los líderes cristianos provienen de todos los ámbitos de la vida, o están presentes en todas las situaciones, en todos los círculos, en todos los entornos, en todo lo que se hace dentro de la iglesia. Decía mi hermana Lucy, cuando se tiene un ministerio es una actividad de servicio a la comunidad de la iglesia con el propósito de aplicar los dones que el Espíritu Santo reparte para edificación de la iglesia, para nutrir a la iglesia, para hacerla crecer, para mantenerla saludable. Y prácticamente cualquier actividad ministerial, el que la ejerza, está ejerciendo ya liderazgo. Y pues con mayor razón quienes están delante de toda la comunidad, tomando decisiones que van a afectar el funcionamiento de la iglesia para bien o para mal. Y entonces ahí encontramos a los líderes. Independientemente del trasfondo, del origen de cada persona que está sirviendo, que está en posición de liderazgo, hay algo que nos debe de unir indiscutiblemente y es algo constante que debe de ser en todos. Nos debe de unir la fe en Dios y el deseo de servir a los demás, servir a Dios a través de nuestro servicio a los demás. Hay muchas cualidades que cada uno podemos tener, muchas habilidades que el Señor nos ha permitido tener, dones que a través del Espíritu Santo de Dios nos han sido otorgados. Y yo me pregunto si todos aquí conocemos los dones que tenemos. ¿Qué dones tenemos? ¿Qué dones estamos seguros que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu Santo? Vamos a interactuar un poquito. ¿Qué dones tenemos? ¿Hemos identificado nuestros dones? Adelante. ¿Perdón? ¿Cómo le llamaríamos a ese don?
hablaron todos ellos cuando no entendí nada. Ok. Ok. ¿Alguien más? Sanidad. Ok. Interesante. De servicio. ¿De qué? ¿Perdón? De liberación. Oración. Ok. Bueno, es importante que tengamos bien identificado cuáles son nuestros dones, porque si no los conocemos, no podemos dar pasos para servir al Señor de una manera eficaz, de una manera contundente. Si yo no sé que puedo exhortar a alguien sin que se moleste conmigo, ¿les ha pasado? Voy a exhortar a alguien y mejor no hubiera dicho nada porque se me vino encima la caballeriza, ¿no? Si yo desconozco eso, no puedo hacerlo con libertad y con confianza porque hay riesgos en que si no digo las cosas adecuadamente, hasta con pincitas decimos, puedo lastimar y puedo ocasionar un incendio, ¿no? Con mi lengua. Entonces es muy conveniente que conozcamos nuestros dones, no va a ser una clase de dones espirituales, pero sí exhortarnos, animarnos a que busquemos cuáles son los dones que el Señor nos ha dado. Es importante, porque entonces podremos adoptar una actitud correcta para poder ser identificados como unos verdaderos líderes. Ahora, les decía, hay algunos aspectos que necesitamos revisar y me voy a limitar solamente a 7 principales características y prácticas de un verdadero líder. Un verdadero líder cristiano, primeramente, antes que cualquier otra cosa, tiene que depender de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y después de esto, debe de ser un ejemplo de servicio. En alguna ocasión vi, esto me causó mucha gracia y van a entender por qué. Un domingo muy temprano, preparando todo lo necesario para el culto dominical, teníamos que estar varios por ahí para desempeñar varias funciones, varias actividades. Y me encuentro que en la puerta del templo, en la puerta del local, del recinto de la iglesia, estaba el pastor con en una mano la escoba y con la otra el recogedor. Y el pastor estaba, pero bien vestido, traje, corbata, sus zapatos bien lustrados, bien brillosos. Y se acerca un joven y le dice, pastor, ¿le ayudo? Estaba yo muy cerca escuchando qué es lo que estaba sucediendo. Y pues el pastor dice, sí, claro que sí. Yo pensé que bueno, esto es un inicio de un buen servicio en este joven. Se acerca al pastor este joven y el pastor le entrega la escoba y el recogedor. Este chico se quedó con la boca abierta, no supo qué hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Barrer. No había muchas instrucciones que darle. Solamente dejar a un lado el recogedor y barrer. ¿Saben qué fue lo que hizo? Me voy a parar aquí para que lo ilustre un poquito. Recibió la escoba, hizo como que iba a barrer y se miró los zapatos. Iban bien lustrosos sus zapatos, bien brillositos. ¿Qué pasó en él? Se arrepintió de haberse ofrecido a ayudar.
se preocupó porque se iba a empolvar los zapatos. Yo no pude más que sonreír un poco ahí, obviamente no fui muy evidente, pero así sucedió, ¿sí? Este chico no tenía ninguna idea de lo que era servir. Y de una manera correcta el pastor le retiró la escoba nuevamente y se lo llevó a platicar con él. ¿Qué le dijo? ¿Quién sabe? Pero después se incorporó a alguna actividad de servicio. El verdadero líder debe de ser ejemplo. Este hombre, el pastor, que estaba dispuesto a barrer en ese momento, pues no le importó. Yo creo pensó, bueno, me voy a empolvar, pero terminando sacudo y no pasó nada. Pero aquel joven no entendió y no siguió el ejemplo. Pero el pastor dio su ejemplo con su actividad. Bien, ejemplo de servicio es lo que debe de tener en primer lugar cualquiera que quiera tener posición de liderazgo. Se predica con el ejemplo, ¿se acuerdan? Congruencia entre lo que digo y lo que hago, congruencia entre lo que predico y lo que yo vivo, congruencia en lo que me exhibo el domingo con lo que hago el resto de la semana. No ser solamente un cristiano de domingo, sino que todo el mundo vea en mí lo que yo aprendo y a quién sigo. Y no me refiero al pastor o al líder de la iglesia, sino al Señor Jesucristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Entonces, ¿a quién debemos de seguir? Al Señor. ¿Qué más, verdad? Actitud de servicio. Los líderes cristianos de ninguna manera deben de dejar de pedir sabiduría a Dios, porque todos los días están dando ejemplo. Y un líder cristiano sabio no se considera superior a los demás, a ningún miembro de la iglesia. No debe de considerarse superior a ningún miembro de la iglesia. Antes bien deben de considerarse menores, ¿sí? Y mucho menos sentirse superiores a los principios bíblicos, ¿no? Hay quienes dicen, y he escuchado decirlo, bueno, ahí están los principios bíblicos, pero pues yo los aplico a mi criterio. Cuidado porque no es de interpretación particular, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso porque eso provoca muchos problemas. Los líderes cristianos eficaces comprenden perfectamente la importancia de entender a los demás y experimentar también las dificultades y luchas que enfrentan los demás. Es muy importante discernir lo que está sucediendo con la gente. Si uno se considera líder, debe de saber que aquellos lo van a seguir por su ejemplo, pero debe de entender también qué limitaciones pueden llegar a tener aquellos para no seguir el ejemplo, tal cual. Quiero explicarme mejor. En los que estamos aquí, en cada uno de nosotros, en este momento están operando en nuestra mente diversas cosas. Podemos estar pensando en que se quedó el trabajo por ahí con algunos pendientes. Podemos estar pensando que la familia, por allá alguien está con algunas dificultades y no estoy cerca. Podemos estar pensando que hay preparativos para hoy en la tarde por alguna actividad en particular que se vaya a tener. En fin, tenemos diferentes distractores en nuestra mente. Tenemos cosas que nos atraen la atención y nos pueden estar en un momento dado distrayendo de lo que estamos haciendo en el momento. Un verdadero líder cristiano debe de entender que hay limitaciones en todos los demás y que todos somos diferentes.
que todos tenemos diferentes maneras de entender las cosas y hay que pedir mucha sabiduría para discernir eso que está sucediendo. A veces nos levantamos y tomamos actitudes muy injustas por no conocer ese trasfondo o intuir ese trasfondo de las personas y a veces exigimos más de la cuenta. Y esto nos lleva muchas veces a tener actitudes de imposición. Entonces ya no es un líder guía o ejemplo, sino es un líder que impone, un líder de hierro. Y eso no es lo que fue el Señor Jesucristo como líder. Jesucristo, el Hijo de Dios, se puso como ejemplo de humildad, como ejemplo de servicio, como ejemplo de preocupación por las necesidades de los demás. Ahí está la escena de la alimentación de 5,000 personas, ¿no? ¿Qué habría en el pensamiento de Jesús cuando liberó a aquel endemoniado gadareno? No fue nada más liberación por hacer liberación. Entendía la necesidad de ese hombre que estaba influido por tantos demonios. Entendía cuál era la necesidad. Nosotros no nos podemos equiparar a la estatura de Jesús. Esa es nuestra meta final. Pero hoy estamos aquí medianamente haciendo lo que nos toca. Pero tenemos la obligación de entender un poquito más allá de lo que es evidente. Y un líder cristiano jamás debe de colocarse por encima de los demás. Y mucho menos por encima de la palabra de Dios, que es nuestra guía y nuestra regla de vida. Un policía no puede estar por encima de la ley. Eso es lo que la teoría dice, ¿verdad? En la práctica vemos muchas cosas muy, muy feas. Los líderes de una iglesia tampoco pueden estar por encima de seguir las prácticas y principios que defendemos, ¿no? ¿Qué principios defendemos? Ya hablamos de varios de ellos y resumimos mucho en aquello que conocemos como el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Características que deben de ser inherentes en un líder cristiano. En definitiva, el líder cristiano debe seguir el ejemplo de Cristo. ¿Por qué nos decimos cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. ¿Por qué nos decimos ser una iglesia cristiana? Porque el centro de nuestra adoración y de todo lo que hacemos es Cristo. La iglesia debe de ser cristocéntrica. Es el centro de nuestro propósito, de nuestra atención, de nuestros pensamientos. Los seguidores de Cristo lideran dando un ejemplo cristiano a los demás. Y así dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Otro ejemplo, y lo vemos en la vida de Jesús: humildad. ¿Hasta qué punto llegó Jesús, nuestro Señor y Salvador, a mostrar humildad en su vida? Lo acabamos de decir, ¿verdad? Lo acaban de mencionar. El lavar los pies representa hasta nuestros días una actitud de humildad. ¿Por qué? Tratemos de pensar, trasladarnos a aquellos tiempos. El calzado de las personas comunes y corrientes, si es que tenían calzado, no eran como los que usamos nosotros. Muchas veces sabotines altos utilizamos, ¿no? A mí me gusta la motocicleta. Tengo una motocicleta y de repente la utilizo para
salir a algunas cosas y utilizo cuando salgo con la motocicleta botines para protección. Y eso me guarda de golpes, me guarda de polvo, me guarda de agua y no hay problema. Pero en aquel entonces no había tal cosa y entonces la gente caminaba, no habían autos, obviamente. Al que mejor le iba se montaba en un burrito, pero tampoco había pavimento ni adoquín en las calles, tierra y tierra. Hay un lugar aquí al sur del estado, sí, un lugar que se llama San Miguel Sosutla. Es una comunidad por ahí adelante de Tecamachalco. En algunos años, cuando yo conocí ese lugar, era pisar el piso, ¿sí? Y se levantaba el polvo, como talco. Y ese talco entraba hasta lo más profundo de los zapatos. Y si se levantaba mucho, hasta en los dientes estábamos masticando la tierra, ¿no? En ese entonces no había todo lo que hoy nosotros podemos disfrutar y las comodidades. Y entonces traten de imaginarse a una persona que venía de, no sé, 2, 3, 5, 10 kilómetros de camino y llegar a un lugar donde tenía que asearse. Y era necesario asearse los pies antes de entrar a una casa. Pues era necesario. Agüita y tallándose para quitar todo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez, si es que lo has hecho, que le lavaste los pies a alguien cercano a ti? ¿Lo han hecho, hermanos? Sí. Amén. Es una experiencia de humildad. Es una experiencia o un acto de amor. Es un acto de entendimiento, de conexión con aquel al que nos proponemos lavar los pies. Es importante que los ministros y otros líderes cristianos adopten una mentalidad de humildad, mansedumbre de corazón y una humildad cristiana en su comportamiento. Pero quiero complementar un poquito: humildad, mansedumbre de corazón, mostrarlo en nuestro comportamiento, pero sobre todo que sea genuino. Porque cualquiera de los que estamos aquí nos podemos obligar a lavarle los pies a otro. ¿Sí? Nos vestimos de piedad y manos a la obra, ¿no? Lo hago y se acabó y terminé y ya ni me acuerdo después. Eso no es autenticidad, eso no es ser genuino. Ser humilde representa revestirnos de todo aquello que sea necesario para opacar mi ego, hablamos de ello, de opacar mis propios intereses, de poner a un lado mi satisfacción personal y poner por encima de ello la de los demás. Lavarle los pies a alguien implica dar cierta satisfacción a alguien y no a mí. Es una práctica muy difícil de realizar, pero muy gratificante. Cuando tengan oportunidad, háganlo con los más próximos, ¿sí? Con los más cercanos, y van a entender verdaderamente lo que es humildad, haciéndolo de manera genuina. El Señor Jesucristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y termina esa expresión, ¿por qué no lo leemos? Mateo 11:29.
¿Lo leemos juntos? Lean conmigo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ojo con lo último. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay algunas condicionantes a veces que nos encontramos en la palabra de Dios, y el Señor Jesucristo ponía muchas al respecto en sus enseñanzas. Puede ser todo esto, haz todo esto, te exhorto, te animo, te ordeno en un momento dado, y si lo haces, tienes una recompensa. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Ser humilde no es ponerse de tapete para los demás, porque sí, nada más. Ser humilde no es sacrificar todo lo que tenemos por lo demás. Ser humilde es entregarnos a nosotros mismos por amor a los demás, pero principalmente por amor a nuestro Creador, por amor a nuestro Salvador y en plena dependencia de Dios e influencia del Espíritu Santo de Dios. En este tipo de características que un líder debe de tener, vienen implícitas o viene implícito la influencia de Dios en sus tres personas, dándole honra y gloria a Dios Padre, reconociendo la obra salvífica de Jesucristo en la cruz y el poder y la obra del Espíritu Santo en nosotros. En cada cualidad que un líder cristiano tiene o debe de tener, está implícito esto. Vamos con la siguiente, que es integridad y ética. Ya hablamos de esto al principio, de la integridad. Y es muy importante porque los hermanos en la iglesia depositan una confianza muy considerable en los líderes de su iglesia. Tanto así que yo a veces tengo que animar a algunos a que hagan caso de las enseñanzas del apóstol Pablo, cuando se nos anima que debemos de revisarlo todo, de revisar lo que se predica desde el púlpito y comprobarlo en las Escrituras. Porque a veces los hermanos en la iglesia tienen una confianza tan completa que si el predicador dice algo contrario a la doctrina y dice amén, todos responden amén. Por inercia, por confianza, por exceso de confianza. El líder inevitablemente ejerce poder y autoridad, pero no poder propio ni autoridad propia que satisfaga el ego del líder, sino poder y autoridad que viene delegada por parte de Dios. Y esto nos coloca en una situación muy interesante, porque entonces aquellos que nos escuchan, que nos siguen, van a caminar de una manera confiada por donde el líder les está marcando. Es esencial que un líder de la iglesia se mantenga fiel a su código de conducta. ¿Cuál es nuestro código de conducta? La palabra de Dios. Ahí tenemos todo. ¿Recuerdan lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para... Ok, y si lo resumimos en algo que pudiera darnos a entender todo esto, y es útil para todo asunto de nuestra vida.
Para cualquier asunto es útil la palabra de Dios. Y hay un propósito, que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, que finalmente es lo que se procura, lo que se desea, que todos y cada uno de nosotros seamos dentro de este lugar, de los recintos donde nos reunimos para adorar al Señor y aprender de su palabra, como allá afuera. ¿Sí? Qué bonito es que nos paremos en la esquina y pase la gente y nos salude amablemente. Si no vienen ahorita, despuesito, por convicción, ¿se acuerdan? Y por ejemplo, vendrán algún día y entrarán por esa puerta. Solo si obedecemos la palabra de Dios y damos un buen ejemplo de vida. Integridad personal, integridad profesional, y aquí me detengo tantito. Un buen líder en la iglesia del Señor tiene que dar testimonio de vida allá afuera. ¿Hay algún abogado aquí entre nosotros? ¿No hay ningún abogado entre nosotros? Entonces hablo con confianza. Mire, esta es una broma que le hice a un hermano abogado, querido hermano con el que me frecuento muy seguido. Y un día le dije, oye, ¿tú conoces a algún abogado honrado? Se me queda bien, me dice, sí conozco a uno. Preséntamelo, ¿no? Le dije. Se llama Jesús, dice, el Hijo de Dios. Es el único que verdaderamente es honrado. Bueno, el tema es que necesitamos también echarnos encima la responsabilidad de que en esa actividad en la que nosotros nos desempeñamos, debemos de dar testimonio de honradez, de diligencia, de ética, porque eso va a marcar la diferencia. Sí, hermano. ¿Sí? Suele suceder. Suele suceder. Hemos dado mordidas al de tránsito y pongo el dedo en la llaga porque, híjole, qué difícil. Es mejor traer las cosas en orden, siempre, no cometer faltas, que verse en la disyuntiva de que el ladrón con licencia nos diga, ayúdese para ayudarle, ¿no? O como dicen, ayúdese usted mismo, o ayúdeme a ayudarle. Muchas veces sin motivo. ¿Saben cuál es la mejor receta para encontrarse con eso? Oficial, haga usted lo que tenga que hacer y caminamos adelante para liberarnos de esta situación. Cuando ven que van a perder el tiempo, váyase con cuidado. Es la mejor receta. Funciona. Háganlo. Háganlo, verdaderamente funciona y se liberan de un conflicto interior. Y se van muy enojados. Se enojan, se enojan, de veras, se enojan algunos. Bueno, testimonios hay muchos, pero seguir el ejemplo que sea el de Cristo, que sea del Señor, en justicia, en amor. Cada líder cristiano debe de recordar que la confianza se gana manteniendo la integridad personal, siendo, como me dijo el hermano, siendo recto de una pieza, de una línea. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Que no seamos fluctuantes,
que no titubeemos en las decisiones que tomemos. ¿Por qué? Porque estamos guiando a otros a crecer en carácter principalmente. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo, ahí en la primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿En qué tiene que persistir? Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y cuando le dice persiste en ello, le está diciendo persiste en tener cuidado de ti y de la doctrina. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado que nuestros actos respalden nuestras palabras, nuestras enseñanzas. Que el ejemplo de vida que nosotros vamos a dar sea eso verdaderamente, un ejemplo de vida. No por conveniencia. Y hago mucho énfasis en esto porque verdaderamente que resulta ser complicado andar durante el resto de la semana en nuestros negocios, en nuestros asuntos, en cosas, y venir el domingo y revestirnos de santidad y volver a regresar el lunes a las actividades. No seamos camaleones, ¿sí? Si nos vestimos de integridad, eso debe de reflejarse en nosotros todos los días de la semana, cada día, sin importar en dónde nos encontremos. Y esto marca la diferencia. Y entonces a la gente le llama la atención y pueden llegar a preguntarnos, oye, ¿qué es eso que tú tienes que no tengo yo? Compártemelo, enséñamelo. Y es oportunidad de evangelizar sin palabras. Amén. Bien, otra característica, y esto se repite una y otra y otra y otra vez en cualquier circunstancia. Amor. La fe cristiana está impregnada de la manifestación del amor. Cualquier cosa que nosotros tengamos que mostrar con relación a la fe cristiana, nuestra práctica de fe, tiene que estar relacionada inevitablemente a manifestaciones de amor. Los líderes cristianos debemos reconocer que la iglesia es nuestro centro de convivencia. Somos nosotros, convivimos unos con otros. Y qué difícil es verdaderamente cuando uno piensa de una manera y otro piensa de la otra, pero que mantenemos un vínculo perfecto, que es el amor de Cristo. Eso derriba cualquier diferencia, derriba cualquier disensión. La mayoría de las divisiones de las iglesias se han dado por la falta de amor, por la falta de amor entre los hermanos, la falta de consideración, la falta de respeto hacia los demás. Debemos de recordar que el amor a Dios y al prójimo es la fuerza que debe de impulsar cada decisión y comportamiento. Finalmente, el mayor de los mandamientos, ¿cuál es? El amor a... Y después, ¿sí? Primeramente, amarás al Señor tu Dios con todo lo que tienes. Y después a tu prójimo como a ti mismo. Al adoptar este principio de liderazgo cristiano, ¿alguien me podría regalar un poquito de agua? Por favor.
Al adoptar este tipo de actitudes, estos principios de liderazgo cristiano, los líderes en la iglesia pueden esforzarse por mantener la pureza de sus motivaciones. Si yo hago las cosas por amor a Dios y a los demás, va a quedar a un lado todo, cualquier otro propósito que yo tenga. Hebreos 10:24 dice que considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así podemos influenciar a los demás, considerándonos a nosotros mismos y a los demás, y estimulándonos al amor y a las buenas obras. Ah, mire qué bueno, no me había dado cuenta que ya tenemos el texto aquí. Bueno, otra característica importantísima. Debemos procurarnos y no esperar a que alguien nos lo transmita. Gracias, pastor. Gracias. Gracias. Debemos procurarnos capacitarnos, crecer cada día. Ayer platicaba con un hermano, un joven pastor de allá de Tierra Caliente. ¿Con quién era que platicaba? ¿Tu nombre otra vez? Pablo. Del anhelo que tiene de seguir aprendiendo, y ese es el anhelo que debemos de tener todos. Cada día de nuestra vida debemos de estar procurándonos algo, aunque sea poquito, pero algo que nos permita subir un peldañito más. No por egocentrismo, no por satisfacción propia, sino que debemos de estar considerando que llevamos atrás a mucha gente que está siguiendo nuestros pasos. Y tenemos que estar listos, dispuestos, preparados para entregar algo más. Muchas veces se nos acercan para pedir consejo. Y yo siempre les digo a mis hermanos que el mejor consejero es el que escucha primero. El mejor consejero no da soluciones, se convierte en un facilitador para que el que está buscando consejo encuentre la solución a su situación por sí mismo. El mejor consejero es el que escucha primero. Y debemos de aprender a buscar crecimiento para nuestra existencia, para madurez. Un líder cristiano va a enfrentar desafíos toda la vida, personales como profesional, y tenemos que aprender a capacitarnos para superarlos. ¿Qué mejor ejemplo de vida que es? La gente nos ve y la gente no puede ver en un líder que se va y busca apoyarse como muleta en alguna otra persona o en una comunidad. Un verdadero líder debe de aprender a superar sus retos en plena dependencia de Dios. Finalmente lo dijimos, ¿no? La palabra de Dios es vasta, es suficiente, es completa y nos es útil para todo asunto de nuestra vida. Sabios y entendidos. Bien dicho. Entonces, tenemos que buscar crecimiento. ¿Qué herramientas podemos tener para crecimiento? Primeramente, vuelvo a lo mismo. Esto aquí contiene todo lo que necesitamos. En la palabra de Dios podemos aprender cómo ser buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos. Podemos aprender cómo, si tenemos gente subordinada a nosotros en algún negocio, en el trabajo, cómo ser buenos patrones.
Podemos aprender cómo ser buenos empleados o siervos. Podemos aprender cómo ser buenos socios, buenos administradores, hablando de eso, y vamos a hablar de ello también. Podemos aprender cómo ser mejores cada día en cualquier aspecto de nuestra existencia. Y eso es invaluable. Eso se nota, la gente lo ve. Ahora, queremos prepararnos para ser más eficientes en el ministerio. Algunos tomamos la decisión de hacer el instituto bíblico, seminario, lo que, como le gusten llamar. En nuestro país hay muchas oportunidades y en el extranjero ni se diga. Aquí muy cerquita, ¿alguien conoce quiénes son de aquí, de la comunidad de la región? Santa Rita Tlacuapan. El año pasado se terminó de construir un edificio pequeño que es ahora un instituto de formación bíblica. Si alguien tiene interés en ello, con gusto les puedo dar la referencia. Tenemos en Puebla el seminario bíblico, con cerca de 50 años de existencia ya. Tenemos en Guadalajara el Instituto La Roca. Tenemos en el norte el Seminario Bautista. ¿A dónde ir? No falta. Pero si no puede ir, pues ya tenemos la facilidad de que en línea podemos obtener cursos a precios muy módicos, casi por una donación simbólica. Ah, pero si le gusta el papel, pues váyase a las librerías cristianas donde pueden encontrar lectura de lo que sea, enseñanza de lo que sea con relación a la palabra de Dios. Pero si no le basta, acérquese a su líder. Y él sabrá de qué manera conducirlo a obtener mayor crecimiento para su capacitación, para su mejoría en el ministerio. Un líder verdadero, un líder cristiano debe de buscar crecer en conocimiento de la palabra de Dios. Y con el solo hecho de clavarse en la Biblia, van a aprender mucho. Comentaba con mi hermano Pablo y le daba testimonio de un querido hermano, por razones de trabajo tuvimos que estar un par de años en la ciudad de Córdoba, Veracruz, y aterrizamos en una congregación muy pequeñita, cerca del Beisborama, por ahí en esa zona. Y me llamó la atención la elocuencia, el conocimiento y la fluidez con la que el pastor estaba predicando. Me dejó con la boca abierta. Y más aún cuando me enteré de cuál era su preparación académica. Él estudió hasta el tercer año de primaria y no lo concluyó. Y era un hombre respetado en la comunidad por su sabiduría y su conocimiento de la Escritura y su testimonio como hijo de Dios. Ese era el pastor de aquella comunidad. Noé Marín, y lo digo fuerte y claro, Noé Marín era el nombre de este joven pastor en aquel entonces, ya debe de ser un adulto entrado en años, pero me dejó con la boca abierta y me sentí cuidado, protegido y bien orientado. Así es que debemos procurar la preparación. Y el mismo apóstol Pablo sigue haciéndole recomendaciones a Timoteo. Primera de Timoteo 4, 13 al 16. Lo leo para ustedes, dice, o léanlo acá. Primera de Timoteo 4, 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué mejor manera de aprender que enseñar? Y esto se lo recomienda el apóstol Pablo a Timoteo. Ocúpate
en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sí? Busquemos crecer, no quedarnos estancados. Le escuchaba, recuerdo una frase que tenía el pastor René Zapata, o algunos le conocen. Él decía, un cristiano que no crece va para atrás, decrece inevitablemente. Así es que busquemos ser cristianos que crezcamos continuamente cada día de nuestra existencia. Otro ingrediente o característica, el liderazgo de servicio. Jesús definitivamente fue un extraordinario líder, pero también fue un extraordinario siervo. Qué difícil puede ser para la gente común y corriente entender líder y siervo al mismo tiempo. Esto no puede ser. Pues sí puede ser. Y el ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo dijo, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y lo mencionamos, ¿no? Lavó los pies de otros, atendió sus necesidades. Un verdadero líder cristiano debe de abrazar a los humildes. Y esta es la principal muestra de un líder cristiano, la humildad, el servicio, abrazar a los demás sin importar clase, estatura, color, forma de hablar. Sí. ¿La palabra qué, perdón? Líder. Ajá, ese es el mandato. Quiero entender mejor la pregunta. ¿Cuál es el propósito de la pregunta? Un discípulo es el que sigue a alguien. El líder es el que es seguido. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero tenemos aquí, estamos abordando este tema precisamente, que el ejemplo de Jesús es un ejemplo de un líder siervo. ¿Sí? De alguien que es seguido, pero que también sirve a los que le siguen. La palabra líder pues es más bien es un anglicanismo, me parece. En la palabra de Dios, a ver, busquemos líder. ¿Tienen alguien una concordancia a la mano? Sí, así como la palabra Trinidad no existe en la Biblia, ¿sí? Es una inferencia por la enseñanza. La palabra líder no existe en la Biblia, pero es una inferencia por nuestro contexto del lenguaje. Creo que por ahí debe de ir. Pero en el entendido que una persona que es seguida por otros en nuestro contexto, en nuestro idioma, se le llama líder, podemos utilizarla para ejemplificar lo que se nos enseña en la palabra de Dios. Sí, es cierto. Hacíamos la diferencia al principio de lo que es ser líder allá afuera. Pero un líder cristiano, ¿sí, hermano? Quiero un concepto, a ver si queda claro. Si la palabra líder no aparece directamente en los de la Biblia, hebreo, griego, el concepto de liderazgo está presente, se expresa a través de palabras, roles. Las versiones más modernas líderes usadas para traducir
términos como príncipe, gobernante, jefe, caudillo. En el Antiguo Testamento había dirigente, gobernante, principal, obispo, anciano, en el Nuevo Testamento. Así es. En nuestro lenguaje cristiano, nos podemos encontrar muchas palabras que no están en la Biblia, ¿sí? Y hacía yo referencia a esto, a este concepto de la Trinidad, por ejemplo. Nosotros sabemos que la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero como tal, esa palabra no existe en la Biblia, en ninguna de las traducciones o versiones que podamos conocer. Sin embargo, se infiere por la enseñanza de la doctrina que la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así como esta palabrita líder, liderazgo. Pero ¿por qué es importante que lo tomemos? Porque precisamente tenemos que marcar una diferencia en ese concepto, en lo que es ese concepto allá afuera y en lo que debe de ser ese concepto dentro de nuestra vida, de nuestra cotidianeidad como cristianos. Por eso es que tenemos que marcar esa diferencia. Y marcar la diferencia es bien importante porque entonces aquí, en el ejemplo de Jesús, estamos viendo que Él fue un auténtico líder, seguido por multitudes, y hoy en día seguido por millones de personas, pero no dejando de ser siervo, servidor de los que le siguen. Ese es el punto medular de lo que es el liderazgo cristiano. Es el punto más importante. Podemos tener una posición de jerarquía eclesiástica, si lo quieren ver así, pero no podemos dejar de ser siervos. No podemos dejar de servir a los demás. Eso es lo que tenemos que entender. Dice Filipenses 2:3. Esta es una actitud del siervo cristiano, del líder cristiano. A veces nos chocan un poquito las palabras, pero nos ayudan a entender qué es lo que está sucediendo, qué tenemos que aprender. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué les parece? Esa es la actitud de un verdadero siervo. Esa es la actitud de aquel que es seguido, pero que sirve a los que le siguen. Y si seguimos teniendo esta reflexión de esta palabra líder, tenemos que entender esto. No estamos hablando de un líder de allá afuera, ¿sí? Un líder que impone sus pensamientos, un líder que se sirve de los demás, un líder que se lleva las ganancias de todos los demás. No, eso no opera. No opera dentro de la iglesia, o no debe de operar dentro de la iglesia, porque un verdadero líder cristiano es un verdadero siervo de los que le siguen. Vamos a concluir, ya estamos en el tiempo, prácticamente ya nos pasamos un poquito. Otro concepto, otra característica de un verdadero líder cristiano es que debe de ser visionario. ¿Qué quiero decir con esto? Un verdadero visionario es aquel que está buscando continuamente innovar bajo el consejo y autoridad de la palabra de Dios, en plena dependencia de Dios y con el propósito de bendecir al pueblo de Dios, de procurar su crecimiento. Todo ministerio que se realiza en la iglesia tiene una visión. Y la principal es servir a Dios y a su comunidad. Algunos ministerios se centran en asuntos como alimentar a los pobres, albergar a personas sin hogar. Y miren que
la iglesia no está acostumbrada a esto realmente. Hay una iglesia al sur de la ciudad de Puebla, por allá por donde termina la 3 Sur y la 16 de septiembre. Tienen un ministerio hermoso. Entre semana, del lunes a sábado, abren una ventana del templo que da hacia la calle y ponen una mesa muy grande con tortas, sándwiches, sopas Maruchan, agua fresca embotellada y agua de sabor. E invitan a la gente, si necesitas, pasa y llévate lo que necesites. Si es para ti solo, consúmelo. Y si quieres llevar para la casa, llévalo a tu casa si es que lo necesitas. Es hermoso el ministerio. Está reventando el templo los domingos de ese lugar. No por las dádivas, sino porque la gente se ha sentido amada en su comunidad por esa congregación. Hay ministerios que revientan, que explotan de una manera impresionante. Pero debemos de tener visión de qué es lo que va a suceder o qué queremos lograr. Apoyar a los refugiados, hoy está muy de moda esto y algunas iglesias en el corredor donde van los inmigrantes se preocupan por esto, les proporcionan regaderas, sanitarios, un lugar donde descansar, cobija, almohada, alimento. Muchos de esos inmigrantes se van quedando en México, ¿eh? Ya no van a buscar el fantasioso sueño americano. Ya no. Se quedan en el camino y se quedan a servir en la iglesia que les acogió. Sea cual sea la visión, un líder cristiano debe ser capaz de comunicar esa visión de una manera inspiradora, contagiar a los demás, a su congregación y guiar a otros hacia su realización. Bien, ¿en qué puede explotar un ministerio? Les voy a poner algunos ejemplos bien interesantes que han beneficiado a la comunidad, a la ciudad, al Estado y al país entero. Por ejemplo, un ministerio de escuela dominical se desarrolló de una manera tan interesante y encontró un problema. Se encontró con niños que no sabían leer ni escribir. Y entonces una hermanita que tenía profesión de maestra, no aludiendo aquí a algunas que conozco, se propuso, bueno, pues vamos a alfabetizar, vamos a enseñarles a leer y a escribir. Y aprendieron a leer con la Biblia y aprendieron copiando los textos de la Biblia. Eso se tradujo en una escuela cristiana, desde luego, y empezó a atraer a gente de la comunidad. Esa escuela creció y creció. Y fue necesario dar instrucción no solamente de primaria, en todos sus 6 grados, sino después vino la secundaria. Tuvieron que hacerlo, conseguir permisos, licencias, registros, y se forma una escuela muy interesante. Después vino la preparatoria. Hay una escuela en el centro de la ciudad de Puebla que está en la 4 Poniente y 5 Norte. Se llama Instituto Mexicano Madero. Esto creció más y dio lugar a la Universidad Madero. Y es una de las universidades más prestigiosas a nivel nacional. ¿De dónde surgió esto? De la iglesia metodista, de una iglesia cristiana. Por la visión de algunos líderes que vieron que era una necesidad para la comunidad. Y así encontramos diferentes ministerios que se desarrollaron y ahora, por ejemplo, el hospital, que era el Hospital México, también hay en el centro de la ciudad de Puebla. En fin, el chiste radica en tener visión.
tener visión para desarrollar, para servir a los demás y procurar crecimiento y fortalecimiento de la iglesia del Señor. Termino con este versículo. Segunda de Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.